Hola mis queridos corazones con alma de poeta, estoy de nuevo aquí a presentar como la segunda parte del video anterior. Me presento, soy Amélie Dibochel, ya muchos me conocen, pero para los que están incursionando en este mundo de la poesía desde un comienzo, para las personas que están empezando a escribir, a amar la poesía, les comento que soy monitora de ocio y tiempo libre, gestora cultural y vocal de cultura de la Cámara Hispano-Chilena y técnico editorial. Y sobre todo amante de la poesía, de los versos y de nuestro querido idioma. Muchísimas gracias. Esto se va a llamar pincelada, ¿se acuerdan? Dijimos que las partes de un poema o la forma en que va configurado es según el autor lo vaya estructurando, en cuanto a la métrica, rima y ritmo. Empezaremos a analizar la métrica, que es la teoría literaria que nos ayuda a contar las sílabas de un verso. Ahora esto es importante. El tamaño de los versos viene dado por el número de sílabas métricas que lo conforman. En resumen, hablar de métrica es hablar del número de sílabas que tiene cada verso. Ojo, las sílabas métricas no coinciden con las sílabas normales. Esto es de importante a muy importante. Porque es como la base, de aquí se parte todo. O sea, una es la sílaba métrica y otras son las sílabas normales de cada palabra. Estamos hablando todo esto, cómo poder conformar un poema. Para medir los versos debemos considerar tres aspectos imprescindibles: la senalefa, la sinéresis y la diéresis. Para medir un verso hay que tener en cuenta la sinalefa y la acentuación de la palabra final del verso. Sinalefa. Esto es importante. Se refiere a que la sílaba final de una palabra y la inicial de la siguiente puede contarse como una sola, incluso cuando empieza por la letra H. Aquí les voy a dar un ejemplo porque quizá le puede sonar ahí un poco raro o difícil. Por ejemplo, la frase es el que no lo halló nunca. Entonces, el que no lo ha yo nunca. Serían 7 sílabas. El que no lo ha, ahí hay una H intermedia, yo nunca. Ahí estarían 7 sílabas. En la ley del acento final tenemos 3 reglas. Esto es pincelada. Regla número 1. Si la última palabra del verso es aguda o monosílaba, se le suma una sílaba. Ejemplo: hice un barco de papel. Hice un barco de papel. Aquí, como la última palabra del verso es aguda, papel, se le suma una sílaba más, por lo tanto serían 8 sílabas. Este verso tendría 8 sílabas. La regla número 2. Si la última palabra del verso es esdrújula, se le resta una sílaba. Ejemplo, en este verso, con la mitad de un periódico. Con la mitad de un periódico. Ahí habrían 9 sílabas, pero como termina en esdrújula la última palabra, se le resta una sílaba, por lo tanto quedaría en 8 sílabas. Y la regla número 3, si la última palabra del verso es grave, se deja o se contabiliza igual. Por ejemplo,
En la fuente de mi casa. En la fuente de mi casa. Serían 8 sílabas y no tendría ningún cambio. Ahora bien, bueno, todo esto sería entonces lo que llamaríamos la sinalefa, que nos ayuda a la sinalefa a poder contabilizar las sílabas. Ahora bien, a veces el poeta no sigue rigurosamente las reglas a la hora de medir los versos. Diríamos que el poeta se permite licencias poéticas. Destacar entre ellas la sinéresis y la diéresis. ¿Qué es la sinéresis? Consiste en contar 2 sílabas que están en hiato, como una sola sílaba, es decir, que no forman un diptongo. Por ejemplo, todo esto va con ejemplo porque al decirlo así puede sonar un poco difícil, pero con los ejemplos que le vamos planteando ya lo captamos. Por ejemplo, y yo había dicho, la sinéresis consiste en lo siguiente: y yo había dicho. ¿Se dan cuenta que el vía no es un diptongo, pero va en una sola sílaba? Por lo tanto serían 6 sílabas. Uno no dice había, sino que y yo había dicho. Eso es sinéresis. Y por último, y dentro de estos 3 grandes aspectos a considerar para medir los versos, tenemos en el número 3 la diéresis, que es una sílaba que presenta diptongo. Por ejemplo, la palabra ruido. Y se puede contar como 2 sílabas. Por ejemplo, este verso, con un manso ruido, sería con un manso ruido. Serían 7 sílabas. Si sabes separar una palabra en sílabas, es la base para analizar un poema.